Buenas tardes. Señor decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Rolando Escobar Menaldo. Señora vicedecana, magíster Elena Machado. Señoras directoras, coordinadoras, docentes, estimados estudiantes, invitados especiales que nos honran con su presencia en esta noche. Estamos reunidos para continuar con el 16º Congreso Jurídico Landivariano, denominado El impacto de la inteligencia artificial en el derecho, dedicado en esta ocasión a la licenciada Gladys Maritza Ruiz Sánchez. El día de hoy tenemos una actividad denominada Panel Foro, y el tema es la experiencia de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho y ciencias afines. Este panel foro será dirigido por la magíster Ana Rocío Beltetón González y tendrá como expositores al magíster Roberto Valladares Montiel, a la magíster Sara María Fernanda Larios Hernández y al magíster Mario Lara Orellana, a quienes damos la más cordial bienvenida esta tarde. A continuación, tengo el gusto de presentar a nuestra moderadora, magíster Ana Rocío Beltetón González. Ella es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria, egresada de esta universidad. Posee una especialización en propiedad intelectual que obtuvo en la sede de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, en Ginebra, Suiza. Asimismo, participó en un seminario internacional de aspectos profundizados de propiedad intelectual del Instituto de Derecho Mercantil y tiene estudios de liderazgo y gerencia en el INCAE Business School de Costa Rica. Respecto a su experiencia laboral, puedo decir que ha sido consultora corporativa para la Asociación Guatemalteca de Exportadores, AGEXPORT, desde el año 2018 a la fecha. También ha sido consultora legal en Idea Next y consultora legal de la OMPI desde este año 2024. Como ustedes saben, también tenemos el gusto de que se desempeña como catedrática en esta universidad, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, donde imparte el curso de propiedad intelectual y también en otras facultades. También ha sido docente en la Universidad del Valle de Guatemala y en la Universidad del Istmo. Por último, me gustaría mencionar que ha sido capacitadora de ANCHAM, realizando capacitaciones en la Escuela de Estudios Judiciales, Superintendencia de Aduanas, Ministerio Público y otras entidades como es la Unión Guatemalteca de Agencias de Publicidad. Así es que, magíster Ana Rocío Beltetón, le concedo la palabra para que por favor inicie con esta actividad. Bienvenida y muchas gracias. Buenas tardes. Hago propio el vocativo de mi antecesor. Sin duda, la inteligencia artificial está transformando numerosos aspectos de la vida cotidiana. Sin embargo, junto con sus beneficios, la inteligencia artificial plantea significativos desafíos, sobre todo en su aplicación en el derecho y las diferentes ciencias afines. Es por ello que tenemos a los panelistas que nos van a dar ese panorama sobre su uso, beneficios y riesgos y ejemplos de buenas prácticas. En el tema de contratos tenemos al licenciado José Roberto Valladares Montiel. Él es abogado y notario de la Universidad Francisco Marroquín y tiene estudios académicos como el certificado profesional en Legal Tech en la era digital, MIT Professional Education. Su experiencia profesional la tiene como director legal de Istemi Legal, empresa de servicios legales. Asimismo, desde el 2018 al presente es socio fundador y director de Legal Machine. Es mentor en el programa de Legal Tech de parte de SADE, MIT SADE.
Para el tema de propiedad intelectual tenemos a la licenciada Sara María Larios Hernández. Ella es registradora de la propiedad intelectual actualmente y es abogada y notaria de la Universidad Francisco Marroquín, así nacional como internacional, en la Universidad Rafael Andívar y Georgetown University. Tiene también experiencia de docencia y ha sido invitada en varias conferencias en diferentes plataformas. Y también tenemos como invitado, que ya lo conocen ustedes, al ingeniero Mario Alfonso Lara Orellana, quien es consultor internacional en transformación digital de la justicia. Él va a tratar el tema de administración de justicia y, como ya ha sido presentado en otras ocasiones, pero queremos resaltar que su experiencia como jefe de Departamento de Desarrollo Institucional en la Corporación Administrativa del Poder Judicial de Chile es lo que nos va a dar muchísima experiencia en este panel. Para conocimiento del público y de los panelistas, la metodología para tratar el tema del panel foro Experiencia de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho y ciencias afines será la siguiente. Cada panelista disertará en 3 ocasiones, considerando su experiencia en el uso de la inteligencia artificial. En cada ronda tendrán ciertos minutos para su exposición y poder completar sus temáticas. Van a haber 3 rondas de diferentes temas, como lo hemos platicado, sobre la contratación, propiedad intelectual y administración de justicia. Por lo que vamos a iniciar con el panel. No, Roberto, sí, con mucho gusto, Roberto. Pueden iniciar. Listo. Sí, ya. Inicio. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en esta casa de estudios. Hace ya varios años, pues yo estaba estudiante y la verdad es una de las mejores épocas que puedo recordar. Así que muchas gracias por la invitación y será para mí un gusto y un honor compartirles respecto a la inteligencia artificial en la contratación. Entonces, la primera pregunta que es relacionada con el uso de la IA en la contratación es: ¿qué utilidad, por qué vamos a utilizar la IA en la contratación, en la elaboración de documentos? Es decir, pasamos de las máquinas, luego teníamos formularios, ahora tenemos Word y a veces tenemos Google para buscar algún formato. ¿Por qué valdrá la pena utilizar la inteligencia artificial para la contratación? La respuesta es sí y no. Hay que saber para qué utilizar la inteligencia artificial. Si ustedes colocan en ChatGPT que les redacte un contrato de arrendamiento, le nombran las partes y las condiciones, ChatGPT les va a generar un contrato de arrendamiento y posiblemente muy bueno. Pero como abogados tenemos que ser más precisos en lo que nosotros buscamos, cuál va a ser nuestra ventaja competitiva respecto a los demás en la contratación, en la elaboración de contratos. Y yo aquí he anotado algunas ventajas competitivas que uno debiera de buscar con cualquier herramienta tecnológica. Uno es reducción de errores. Si buscamos implementar tecnología, lo primero es que reduzca errores. De nada nos sirve que la generación del contrato tenga errores. 2, estandarización del trabajo. 3, eficiencia de tiempos. 4, cumplimiento de requisitos legales y el cliente. 5, trabajo completo. Entonces, regresando un poco al ejemplo de utilizar ChatGPT para hacer un contrato, seguramente vamos a tener resultados cercanos a un excelente contrato, no necesariamente sin errores ni un trabajo estandarizado. Un día vamos a tener un tipo de contrato, otro día puede ser que tengamos otro tipo de contrato, porque el algoritmo va cambiando y va aprendiendo. Como conclusión de esta primera parte, sí me gustaría hacerles una diferencia del cambio de época que estamos viviendo. Estamos pasando de la programación software a la inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre la programación software y la inteligencia artificial? En software, básicamente uno parte de la premisa if then, es como causa y consecuencia, y así se van programando. Entonces, el resultado es muy predecible del input que uno coloque.
Ahora bien, el algoritmo es distinto, el algoritmo va aprendiendo, va variando. Les voy a leer 2 definiciones para que ustedes tengan en mente esta diferenciación y veamos la utilidad de la IA, que viene a hacernos la vida más fácil, pero no nos va a resolver la vida y tampoco nos va a reemplazar, en mi opinión. Ahora les leo las dos definiciones. Entonces, software son los algoritmos tradicionales, están basados en reglas y pasos claramente definidos por el programador. Por el programador. Cada paso o decisión del algoritmo se basa en instrucciones predefinidas y fijas. El comportamiento de software es determinístico. Dado un conjunto de entradas específicas, el algoritmo siempre producirá las mismas salidas. Ahora la IA. Los algoritmos de IA, especialmente en el aprendizaje automático, machine learning, no están basados en reglas explícitas. En lugar de programar cada regla de manera manual, se entrenan en conjuntos de datos para aprender patrones y tomar decisiones. La IA aprende a partir de los datos y puede generalizar para hacer predicciones sobre nuevos datos que no ha visto antes. ¿A qué voy yo con esto? En la contratación, la IA funciona como un cerebro, pero no nos va a permitir tener esa precisión, esa estandarización y esa reducción de errores que posiblemente necesitemos en la contratación. Más adelante vamos a ver ciertos riesgos y beneficios, pero sí quiero que se queden con la idea de cuáles son las diferencias entre un software de lo que venimos utilizando de Word, los templates y cualquier cuestión o los formatos que uno utiliza al algoritmo. El algoritmo es por pura probabilidad, por puro estudio, por mucha data en la cual va aprendiendo, va cambiando, evolucionando y va cada vez mejor. Ahora, un programa es, si le coloco A más B, me va a sacar C. Es más certero. Entonces, con que nos quedemos con eso, para el tema de las contrataciones, voy a profundizar un poco más adelante. Eso sería un poco los usos de la IA en la contratación, ¿verdad? Que básicamente va a ser la herramienta para la herramienta. Más adelante se lo explico claramente para no pasarme a la otra pregunta. Gracias. Licenciada Larios, el uso y la aplicación en la propiedad intelectual. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Quiero también iniciar extendiendo un agradecimiento a la Universidad Rafael Andívar por esta invitación tan grata para mí. Esta es una universidad que considero también mi casa, así que me complace grandemente poder estar acá conversando acerca de este tema tan importante y con tanta relevancia como es la inteligencia artificial y su impacto en las diferentes ramas del derecho. Y en ese orden quisiera iniciar recalcando que, a mi parecer, la propiedad intelectual es una de las ramas que más evidentemente y más profundamente se está viendo impactada por los usos de la inteligencia artificial. Y esto puede verse desde diversas ópticas en la materia de propiedad intelectual. Por un lado, es importante recalcar que la inteligencia artificial y las herramientas que se pueden construir a través de estas tecnologías están impactando y son susceptibles de seguir impactando cada vez más la forma en que las oficinas públicas, los registros de propiedad intelectual están realizando su trabajo. Ya diversas oficinas alrededor del mundo, tales como Chile, que acá tenemos un experto en el tema, como Japón, como la Unión Europea, están ya haciendo usos de modelos de inteligencia artificial para automatizar tareas dentro del proceso de registro de derechos de propiedad intelectual, tales como la comparación entre diversos signos distintivos y la determinación del nivel de distintividad que tiene una denominación o un logotipo. Y esto pues es susceptible de agilizar los trámites, de eliminar la subjetividad que conlleva la intervención humana en este tipo de exámenes y por ende también brindar más objetividad e incluso transparencia a la labor que se realiza por parte de las oficinas públicas. Estas herramientas también pueden ser usadas por parte de los solicitantes, los usuarios que pueden a priori ya utilizar modelos que les permiten determinar de mejor forma si los signos que han concebido como posibles marcas tienen efectivamente ese nivel de distintividad para ser usados en el mercado o pueden llegar a resultar en conflicto con derechos de terceros ya previamente registrados. Cuando veamos los riesgos podemos analizar si esta herramienta va a eliminar el rol del abogado de propiedad intelectual en cuanto a asesoría en este aspecto. Yo a priori
estoy de acuerdo con la apreciación del licenciado Valladares en que esto no es el caso, ¿verdad? Sino que es más una herramienta que permite realizar a los usuarios este examen a priori. Y por otro lado, es importante también mencionar que la inteligencia artificial está teniendo un profundo impacto y está suscitando muchas problemáticas en cuanto a una adecuada asignación de derechos y titularidad de derechos de propiedad intelectual por parte de las creaciones que son elaboradas con un uso parcial o total de inteligencia artificial. Sabemos que al hablar de propiedad intelectual estamos hablando tanto de derechos de autor, cuando estamos hablando de creación de obras que pueden ser obras audiovisuales, obras musicales, obras literarias, como de propiedad industrial, en cuando nos referimos a las marcas, signos distintivos y patentes de invención. Y estimo que el abordaje que debe darse en cuanto al uso de la inteligencia artificial en estos dos ámbitos debe ser distinto y muy particularizado. Cuando hablamos de las producciones que pueden asemejarse a una obra protegible por derecho de autor, tenemos mucha resistencia por parte de los actores y artistas que están creando obras de forma, digamos, natural y holística y que reclaman en contra de la producción de obras por medio del uso de inteligencia artificial generativa, en donde se pretende reclamar un derecho como si esa obra hubiese sido creada por una persona natural. No hay aún un consenso a nivel internacional, sino que hay, diría yo, en este momento más problemáticas que respuestas concretas, y es necesario abordar esto desde un punto de vista regulatorio o bien un desarrollo jurisprudencial, y son interrogantes que ya se están llevando a nivel de diálogos en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, como por parte de las oficinas y legisladores a nivel subregional y local. Así que estimo que debe tratarse esto con mucha cautela y tomar en cuenta también los derechos de los autores cuyas obras son utilizadas para alimentar los modelos de inteligencia artificial, que también reclaman pues que haya un consentimiento previo para acceder a que esas obras sean tomadas en cuenta en los modelos de inteligencia artificial, así como un crédito cuando son usadas para un output determinado y una compensación o retribución debida. Por otro lado, la inteligencia artificial también puede ser usada para generar nuevas invenciones que son susceptibles de ser registradas y protegidas por medio de patentes de invención, y eso pues requiere un abordaje distinto, ya que el uso de estas herramientas puede conllevar un uso ético que permita generar nuevas invenciones en pro del desarrollo de la ciencia y de la tecnología. Así que estimo que definitivamente, para ir cerrando esta primera intervención, la inteligencia artificial está impactando profundamente la propiedad intelectual y se requiere un abordaje muy preciso en cada área de la propiedad intelectual para poder generar una adecuada protección de los derechos que son creados, así como un ecosistema que genere los incentivos necesarios para seguir aprovechando a través de un uso ético de estas tecnologías las innovaciones que pueden derivar del uso de estas herramientas. Gracias. Y con el tema de administración de justicia, ¿cómo se relaciona? Bien, buenas noches a todos y a todas. Yo voy a romper un poco el protocolo con el permiso del señor decano. Lo primero, saludar a todos los abogados y abogadas en su día. Felicitaciones, que estén muy bien. Para ustedes. A todos los que son abogados y los que están camino a hacerlo, también las felicitaciones y el saludo para ustedes. Perseveren, es una muy linda profesión. Yo soy ingeniero, pero tengo mucho respeto por el trabajo que realizan. Lo segundo, pedirles disculpas que hoy día se van a repetir el plato. Ya me escucharon hablar ayer y hoy día me van a tener que escuchar. Hoy día voy a tratar de no ser tan aburrido. Lo bueno es que hoy día me acompañan dos profesionales que son expertos en su área y seguramente la conversación va a ser un poco más entretenida que la charla que dimos ayer en la tarde. Ayer revisamos harto de la aplicación de la inteligencia artificial en el contexto del trabajo de los organismos judiciales, como en el rol del juez. Hay niveles de aplicación un montón para facilitar el trabajo de los tribunales, hacerlo más eficiente, en el entendido de que las instituciones públicas en general no son elásticas, tienen presupuestos limitados, dotaciones que están definidas a veces por ley, y la carga de trabajo, los niveles de litigiosidad aumentan todos los años y es necesario incorporar herramientas que permitan que con el mismo número de jueces o el mismo número de funcionarios seamos capaces de abordar más y mejor trabajo, y ahí la inteligencia artificial tiene espacios en los que es capaz de hacer más eficiente el trabajo de las personas. Ustedes hablaban recién acerca de si se reemplazaba o no un rol.
A mí me gusta mucho hablar de un concepto que es de inteligencia aumentada y no artificial. No es el reemplazo de un rol por una herramienta, es entregarle insumos a quien ejerce la función para que tome mejores decisiones. Creo que ese va a ser probablemente el camino que vamos a utilizar en estas herramientas. Sin embargo, desde el punto de vista del derecho o del sector justicia, si uno lo quiere llamar así, la inteligencia artificial no solo va a estar presente en el trabajo de los jueces, va a estar presente en el trabajo de las policías, va a estar presente en el trabajo de los fiscales. Aquí hoy día se están formando abogados, algunos van a ser penalistas, algunos van a ser fiscales, otros defensores. Hay profesionales que estudian las ciencias de la criminología y allí también hay un campo en el que la inteligencia artificial ya tiene presencia en algunos contextos extranjeros. Por ejemplo, en el caso de Inglaterra, la Policía Metropolitana de Londres, que uno conoce como el Scotland Yard, realiza levantamiento de imágenes en las escenas del crimen con herramientas de visión computacional para luego ser presentadas en juicio de manera sintética, de forma tal de que todos los miembros de un jurado puedan ser parte del medio de prueba como si estuviesen allí. Utilizan HoloLens o los Vision Pro para poder expresar esto eventualmente en un juicio. Casos similares hay en el caso de Colombia y Chile, más a nivel de laboratorio. Hoy día los ministerios públicos cuentan con herramientas de inteligencia artificial. En el caso de Colombia están utilizando la herramienta Watson de IBM. En el caso chileno, un desarrollo que hizo el Centro de Procesamiento Matemático de la Universidad de Chile. Y son hoy día modelos que están siendo entrenados con casos resueltos. No lo están utilizando los fiscales para llegar a un juicio con la prueba que procese la inteligencia artificial. Hoy día los están entrenando con casos que ya se resolvieron para entregarle insumos y que el modelo pueda entregar cierto raciocinio similar al que tendría un investigador, principalmente para identificar conductas criminales, hechos que son similares, modus operandi para poder identificar en la misma banda, el mismo grupo delictual en una o en otra zona del país a propósito de ciertas características que son similares. En el caso particular del Poder Judicial chileno y en una relación con el Ministerio de Justicia, a propósito de los delitos de derechos humanos ocurridos en Chile en un periodo del tiempo. Esas son causas que están sustanciadas en papel porque pertenecen al modelo procesal anterior a la reforma procesal penal, pero hoy día hay un proyecto, un esfuerzo de digitalización de toda esa información para poder encontrar allí elementos que son probatorios que están dispersos en cientos de miles de documentos que forman parte de diferentes procesos judiciales. Entonces, la inteligencia artificial tenemos que entenderla, creo yo, no como una herramienta que va a reemplazar alguna función, sino como una herramienta que nos va a dar la posibilidad de tomar mejores decisiones. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el MIT y en esta universidad los equipos que se forman para trabajar son multidisciplinarios, ¿no? Se juntan abogados, ingenieros, doctores, sociólogos, antropólogos para resolver un determinado problema. Y hay un grupo que trabajó allí en una de las dimensiones de la inteligencia artificial que es la visión computacional. En visión computacional hay avances importantes, todo lo que es la conducción autónoma de autos, la detección de imágenes, es súper avanzado el desarrollo tecnológico que hay ahí. La hipótesis que ellos se plantearon es que los médicos de un hospital particular en Estados Unidos, de Johns Hopkins, tienen los oncólogos y los tecnólogos médicos, los radiólogos, el nivel de precisión en sus diagnósticos cuando realizan, por ejemplo, la detección anticipada de un cáncer mamario, con el solo hecho de revisar las imágenes de los exámenes radiológicos, pueden anticipar con una efectividad cercana al 90%, esta persona tiene un cáncer en una etapa incipiente y necesita tal nivel de tratamiento, solamente con la detección de la imagen. Sin embargo, hay una brecha del 10% de los casos. En cientos de miles de ciudadanos norteamericanos tratados, ese número es súper significativo. Entrenaron un modelo de inteligencia artificial y el nivel de precisión de la IA fue del 95% en la detección de los casos. El principal temor fue, vamos a terminar reemplazando a los oncólogos, a los radiólogos, en esta función de detectar anticipadamente un cáncer mamario a través del uso de la inteligencia artificial. Y lo que los chicos pudieron demostrar es que los médicos que tenían esta precisión del 90%, cuando les entregábamos los insumos del diagnóstico de la inteligencia artificial, eran capaces de corregir el diagnóstico y llegar a niveles de precisión del 98%. Entonces, creo que en alguna parte tenemos que dejar de hablar de la inteligencia artificial, porque aun cuando se dice generativa, lo conversábamos un poco ayer, la verdad es que no genera conocimiento nuevo, lo que hace es una predicción matemática de palabras futuras. Entonces, no es que sea tan inteligente, tiene más fuerza bruta que nosotros para poder procesar información.
Y probablemente el concepto que deberíamos comenzar a acuñar es el de la inteligencia aumentada, es la capacidad de las personas de tomar mejores decisiones en el ejercicio de sus profesiones con insumos que provienen del uso de estas otras herramientas. Gracias. Vamos a pasar, entendemos ahora con el uso y la aplicación de la inteligencia artificial, cuáles son los beneficios. Por un lado, todo tiene siempre dos caras, ¿verdad? Y entonces, ¿cuáles son los riesgos también? Gracias, gracias. Sí, en la contratación, en la inteligencia artificial, los beneficios yo lo resumiría en uno, es eficiencias, puramente eficiencias, y yo creo que lo has expuesto muy bien, el tema de que es una herramienta que nos va a permitir tener eficiencias, es decir, si hacemos un contrato con inteligencia artificial, no necesariamente va a venir perfecto, pero la revisión va a ser mucho más fácil. Hay un libro que habla del enfoque, el de Getting Things Done se llama, que básicamente lo que nos muestra es de que la mente es una máquina de enfoque, no una máquina de memoria. Entonces, ¿qué nos sucede hoy en día? Nos tardamos 1 hora haciendo un contrato y lo revisamos en 5. Nuestra mente está cansada y en la revisión estamos cansados y a veces se nos pasan errores. Viene el cliente, va a firmar el documento y tiene errores. ¿Qué tal si ahora invertimos eso? ¿Qué tal si ahora nos tardamos 5 minutos en hacerlo y 1 hora en revisarlo? Nuestras probabilidades de tener un mucho mejor contrato aumentan muchísimo, y eso es lo que nos permiten herramientas como la inteligencia artificial. Sin embargo, yo no me quedaría solo con la inteligencia artificial en la elaboración de los contratos por los riesgos que conlleva. En cuanto a los riesgos, yo quisiera mencionar 2. Uno es las alucinaciones que puede tener el algoritmo, y 2, privacidad de datos. Cuando ustedes ingresan los datos, por ejemplo en ChatGPT, y dicen, quiero hacer un contrato entre José y María y esas son las condiciones, ustedes están subiendo toda la información de sus clientes y alimentando esta gran base de datos. Entonces llega un punto, y aquí en Guatemala aún no está regulada la protección de datos, pues más o menos con la ley de acceso a información, pero no tenemos una ley fuerte en protección de datos como en otros países. La protección de datos es muy importante. Yo creo que ninguno de sus clientes le gustaría que un documento privado esté subido en la nube y que alguien ingrese datos y le salga del mismo documento o un documento similar al que ustedes elaboraron. Otra cuestión que tiene la inteligencia artificial es que como procesa muchos datos, es un algoritmo que va creciendo y es un algoritmo que se va por probabilidades, muchas veces alucina, se va a inventar ciertas cuestiones. Hay un caso de un señor que dijo, voy a demandar una aerolínea y solamente voy a utilizar inteligencia artificial. Y vino y lo presentó y lo perdió. Lo perdió porque la inteligencia artificial se había inventado antecedentes, se los inventó. Entre todas sus posibilidades, entre su razonamiento, se inventó antecedentes y la demanda no hacía sentido. ¿Qué quiere decir? Que la inteligencia artificial, de nuevo, es una herramienta que viene a volvernos más eficientes, una herramienta cuyos resultados deben de revisar, una herramienta la cual deben ustedes proteger sus datos. Yo diría que es la herramienta para tener mejores herramientas. ¿Qué tal si ustedes utilizan inteligencia artificial para tener mejores formatos, para tener mejores procesos? Eso creo que es un uso a la segura, ¿verdad? En la que ustedes no están jugando con los datos de sus clientes. Entonces, eso sería el beneficio y los principales riesgos. Beneficio, las eficiencias, y está ahí tomarlo. Los riesgos, privacidad de datos y alucinaciones que puede tener el sistema. De hecho, hay una película vieja para muchos, tal vez de los que están aquí, pero hay una película de Tom Cruise en el cual él es, creo que, un policía, y había una inteligencia artificial que predecía quién iba a cometer un asesinato y de repente dicen que él lo iba a cometer. O sea, podemos llegar a eso, ¿verdad? Si utilizan la inteligencia artificial en base a probabilidades, puede haber discriminación, entonces se pueden violar muchos derechos humanos. También tenemos las grandes Big Tech de los estados que están acumulando toda esta data, se puede dar temas de monopolio. Esos son temas de monopolio, competencia y derechos humanos que ya se están discutiendo en la Unión Europea principalmente. En los Estados Unidos todavía no hay mucha regulación porque tienen mucho poder ahí lo están dejando estar, pero sí es algo a tomar en cuenta. Entonces, los invito a que jueguen con la IA, que digan, mira, en base a estas reglas, haceme esto,
uno puede subir documentos, no solo son preguntas que uno coloca, pueden subir documentos y demás. Cuidado con la privacidad de datos, pero sí los invito a que jueguen con ChatGPT, se impresionen de esa potencia que tienen y esa herramienta que ustedes pueden utilizar. Eso serían beneficios. Muchísimas gracias. Retomando el tema de propiedad intelectual, ¿cuáles serían los beneficios y del otro lado, cuáles serían los riesgos? Gracias. Pues yo diría, antes de enumerar algunos de los beneficios y riesgos, un poco en la línea de lo que ya se ha dicho, que el potenciar los beneficios y mitigar los riesgos va a depender de la forma en que se use la inteligencia artificial. Es decir, las posibilidades son muchas y va a depender del uso que se le dé, si se puede hacer uso de esos beneficios sin quitarle el rol a la intervención humana y mitigar los riesgos, que sí que los hay. En cuanto a los beneficios, pues iniciando por el primer tema que ya abordaba, en cuanto al uso de herramientas de inteligencia artificial por parte de las oficinas de propiedad intelectual, los registros específicamente, haría eco de lo ya dicho por el licenciado Valladares, la eficiencia. Es decir, en la medida en que se puedan automatizar varias de las tareas que hoy por hoy realiza personal que labora en estas instituciones públicas, pues se puede llegar a tener procesos más eficientes, a reducir los tiempos en que se obtiene un registro, por ejemplo, de una marca. Pero no únicamente la eficiencia es un beneficio en cuanto al uso de inteligencia artificial por parte del sector público, dirías, también se puede brindar un poco más de objetividad al examen que se haga entre diversos signos distintivos, por ejemplo. Sabemos que particularmente el derecho marcario es un área bastante conflictiva, ya que siempre está en juego diversos derechos de diferentes titulares, y en la medida en que una herramienta pueda hacer un examen objetivo de la similitud entre diversos signos, pues se puede brindar también un examen desprovisto del elemento de subjetividad humano que hoy por hoy es inevitable en el proceso de registro de un signo distintivo. Entonces, esos son dos beneficios claros en cuanto al uso de la inteligencia artificial por parte de las oficinas de registro de derechos de propiedad intelectual, pero también en cuanto al uso de la inteligencia artificial para nuevas creaciones. Me parece que en el área de las invenciones susceptibles de ser protegidas por patentes de invención hay mucho beneficio en usar herramientas de inteligencia artificial, que debe fomentarse por medio de un marco regulatorio adecuado. Ya muchas empresas farmacéuticas, por ejemplo, a nivel mundial, usan herramientas de inteligencia artificial para desarrollar nuevos productos, lo cual evidentemente puede llevar a un desarrollo en pro de los beneficios para la humanidad muy grande. Entonces es importante tener certeza en cuanto a cómo proteger estos derechos para poder incentivar que puedan seguir usando estas herramientas para seguir generando nuevos avances en la ciencia y la tecnología. Y eso me lleva a un riesgo que yo identifico dentro del ámbito de la propiedad intelectual, y es que el marco regulatorio no avance al mismo tiempo que avanza el uso de las tecnologías. Ya se está usando de diversas formas los modelos de inteligencia artificial en la generación de nuevas ideas, en la generación de nuevas invenciones, y vemos que la respuesta, como en todo, sabemos que el derecho es un ámbito espontáneo y evolutivo, y como en todo, la respuesta regulatoria siempre va a avanzar más lento de lo que avanza el uso de estas tecnologías. Entonces, me parece que es un riesgo que no contemos con una celeridad suficientemente adecuada de un marco regulatorio que brinde certeza y que permita generar el ecosistema adecuado para que se pueda seguir usando este tipo de tecnologías en pro del desarrollo de la ciencia y la tecnología. Y pues evidentemente otro riesgo en el ámbito de la propiedad intelectual es en el resguardo de derechos de tercero cuando se hace uso de estas tecnologías, particularmente en el ámbito de derecho de autor. Sabemos que es bastante controvertido el uso de la inteligencia artificial para crear imágenes, para crear obras musicales, para crear segmentos literarios como poemas o historias. Entonces, me parece que todavía estamos en un ámbito bastante nebuloso en cuanto a una adecuada protección de derechos cuando se crea este tipo de contenido, y que puede estar reclamando, que implica una violación a derechos de tercero, que son los titulares de las obras que alimentan estos modelos. Entonces, estos son los beneficios y riesgos principales que podemos identificar en el ámbito de propiedad intelectual, pero como ya mencionaba, todo va a depender de un uso ético y adecuado de las herramientas que permita potenciar sus beneficios y mitigar esos riesgos.
Gracias, licenciada Larios. Al ser en el tema de propiedad intelectual un tema muy importante, el sujeto de derecho, ¿verdad? Con respecto a quién es el titular de los derechos, torna a ser muy importante el riesgo que puede tener cuando la persona humana es el único sujeto en todas nuestras normativas. Entonces, muchísimas gracias por su aporte. Ingeniero, ¿cuál sería su experiencia en beneficios y riesgos en la administración de justicia? Coincido en que las innovaciones son innovaciones cuando son útiles para la sociedad, pues si no es creatividad nada más, ¿ah? Y estas herramientas tienen que probar que van a ser una innovación, y probar que van a ser una innovación en realidad depende de nosotros y del uso que le demos a las cosas. En general, pensar en las medidas de eficiencia en el sector justicia, por judicial, las policías, el Ministerio Público, una de las condiciones basales para incorporar una tecnología, si no, no lo incorporamos. Si no somos capaces a través de la incorporación de un software o una herramienta de brindar un mejor servicio, quedémonos como estamos. Tiene que tener un sentido. En el caso de contratación, tiene que tener un sentido no solo en la elaboración de contratos. Los contratos son súper buenos porque te aseguran un juicio rápido. Un buen contrato, están definidas las reglas, te aseguran una resolución rápida de ese conflicto. Y uno pensaría en, bueno, ¿qué beneficio además de la construcción del contrato tengo? Probablemente en la ejecución después de ese contrato. Y si además de la construcción del contrato tenemos una herramienta que dice no se han cumplido algunas de las normas del contrato y en los covenants, en las cláusulas, aparece que ante el cumplimiento de ciertas normas se gatillan nuevas acciones, es un beneficio en el uso de la inteligencia artificial, no solo para la construcción de un documento, sino que después para poder hacerle seguimiento. En el caso de propiedad intelectual, o en el mismo caso de los jueces, yo quisiera que los jueces no tuvieran que perder su tiempo en resolver solicitudes en los que uno de los intervinientes señaló un nuevo domicilio. Creo que el tiempo del juez no está para resolver a sus antecedentes el nuevo domicilio. Está para poder generar un aporte desde el punto de vista de la aplicación de la jurisprudencia en la resolución del conflicto. De la misma forma que uno quisiera que, por ejemplo, propiedad intelectual utilizar una herramienta de inteligencia artificial para poder determinar que aquella persona que pretende inscribir un nombre, marca y un logo no tengas que destinar a los profesionales de tu equipo a revisar cientos de miles de registros para saber si eso está repetido. Ojalá lo hiciera la IA, y en aquellos casos donde la IA no sea capaz, porque en algunos casos no va a ser capaz, utilizar las capacidades profesionales de las personas que tienen la experiencia para resolver esa situación. Entonces, tiene que haber una mirada de eficiencia en el uso de estas herramientas. Desde el punto de vista de los riesgos, y se habla de la ciberseguridad, por ejemplo, yo hace unos meses atrás estaba en Rumania en un congreso de ciberseguridad y la principal conclusión a la que llegué en esa oportunidad es que el mayor riesgo de ciberseguridad somos nosotros, las personas. O sea, ¿cuántos de ustedes se leen los términos y condiciones cuando les piden abrir una cuenta de algo o se descargan un software o una aplicación para el celular? Ninguno. Y pareciera que nos preocupamos solamente por los datos que le estamos subiendo al ChatGPT. ¿Y qué pasa con los demás? Estudiantes que utilizan libros que están en formato en PDF, que de repente los necesitan recortar, utilizan aplicaciones como I Love PDF para cortar el documento, pegarlo, copiarlo, y eso está disponible en Internet. Ninguno se cuestiona de qué pasa con los datos que estoy subiendo a esa plataforma. Zoom, que todos lo hemos usado durante el periodo de la pandemia y lo continuamos utilizando para nuestro trabajo, te entrega gratis una funcionalidad para que en el contexto de una reunión te va poniendo los subtítulos de lo que se está hablando en esa reunión. Te dice, ¿lo quiere activar? Es gratis. La gente lo activa. Te entrega los subtítulos. Cuando terminas de tener la reunión, en la nube de Zoom te permite descargar la transcripción de todo lo que sucedió en esa reunión y tener un resumen. Te lo entrega Meet, te lo está entregando Copilot. Los términos y condiciones de Zoom cambiaron cuando habilitó esa solución. Te dice, ¿usted quiere este servicio de transcripción y de subtítulos? Es gratis para usted. Pincha aquí. Cuando usted pincha aquí, todos los datos de su videoconferencia me los está cediendo y yo lo voy a utilizar para alimentar mi modelo de inteligencia artificial generativo. No leemos los términos y condiciones de las herramientas que ocupamos. El riesgo de ciberseguridad en la administración de los datos somos nosotros. Las instituciones invierten cientos de miles de dólares en herramientas de ciberseguridad, pero no se capacitan las personas en hacer un uso responsable de la tecnología. Conversábamos un rato antes de comenzar el panel. Uno de los desafíos que teníamos nosotros en el Poder Judicial chileno tiene que ver con la anonimización de las sentencias, porque en el caso de nuestra normativa, todas las causas son públicas en Chile.
Y está muy bien que las sentencias sean publicadas porque son una fuente de derecho, son inspiración para los nuevos abogados, son fuentes jurisprudenciales, está todo muy bien. Pero tú quieres conocer el raciocinio, la lógica que tuvo el juez, cuáles fueron los elementos de juicio que consideró para poder condenar o absolver a una persona. No me interesa el nombre y apellido del ciudadano que condenaron, o su domicilio, o su correo electrónico, y eso tiene que ser anonimizado. ¿Inteligencia artificial tiene la posibilidad de anonimizarlo? Absolutamente. ¿Podemos tomar una sentencia escrita por un juez, pasársela a una herramienta pagada, aun cuando la pagas, aun cuando utilizas la versión empresarial? Le podemos pasar esa sentencia a una herramienta de terceros para que me la anonimice. Se va a demorar 5 segundos en anonimizarla, pero dejé en su base de datos todos los datos de los ciudadanos chilenos que están en ese fallo, que están en esa sentencia. Podemos utilizarlo como una solución si tomamos precauciones previas. Yo hoy día le puedo pasar una sentencia al ChatGPT para que la anonimice, sí, pero primero tengo que tokenizar los nombres. Tengo que eliminar los nombres de esa sentencia para que me haga un resumen. Tengo que eliminar los nombres de esa sentencia para que me la transcriba a otro idioma y entregársela a los ciudadanos que son extranjeros, que están en nuestro país y que no hablan el idioma español. Entonces, creo que poner en la balanza los beneficios y los riesgos es un ejercicio súper delicado, porque todas las tecnologías tienen un potencial uso nocivo. El microondas, las redes celulares, la energía atómica, todo tiene un potencial nocivo, depende de los seres humanos. Y la reflexión que quizás no nos plantea, que es súper importante, de tener un marco regulatorio, sobre todo desde el punto de vista de las instituciones públicas que prestan un servicio a la ciudadanía. No puede ser que utilicemos herramientas que entreguen respuestas que no seamos capaces de explicar. Tienen que haber distintos servicios orientados a los usuarios, pero tienen que ser transparentes. Las instituciones tienen que abrir sus algoritmos, tienen que ser públicos, tienen que ser posibles de auditar en caso de algún error. Entonces creo que ahí hay una reflexión que es más desde el punto de vista ético y regulatorio de cómo vamos a utilizar la inteligencia artificial, más que los riesgos técnicos y la seguridad y ese tipo de cosas. Gracias. A continuación vamos a ver el tema de buenas prácticas. Aquí me gustaría si nos pueden dar ejemplos, cómo pueden utilizar en su caso en los contratos la inteligencia artificial, cómo se puede utilizar. Excelente. Buenas prácticas. Pues bueno, sí. Voy a empezar de otra manera. Si ahorita todos pensamos en inteligencia artificial, pensamos en ChatGPT. Y si ustedes ingresan a ChatGPT, uno se impresiona de lo que puede hacer. Ustedes le dan ciertas instrucciones y ChatGPT les generará esa información. ¿Cuál es el tema de ChatGPT y la inteligencia artificial? Antes de utilizar este tipo de tecnologías, hay que entenderlo bien. Básicamente, la inteligencia artificial lo que hace es que tiene Big Data, tiene Machine Learning en medio, que procesa todos estos datos en base a los algoritmos y genera en base a probabilidades resultados. Es una tecnología que se nutre de los datos, de los datos de sus clientes que ustedes le ingresan. Entonces, ¿cuál es una forma ética y responsable de utilizar esta tecnología? Lo primero es entenderla, no dejarse impresionar por lo que hace, como el ejemplo que puso en Zoom. ¡Wow! ¡Qué buenísimo! Yo no tengo que hacer el resumen. Sí, pero diste todos los datos de la reunión con tu cliente, que firmaste un contrato de confidencialidad que ya no existe. Entonces, uno es entender cómo funcionan estas tecnologías. Esta tecnología se basa en datos. El nombre del juego en esta tecnología es privacidad de datos. Ustedes quieren ser responsables del uso de esta tecnología, aprendan de la privacidad de datos, y si aún no hay una regulación como en nuestros países, tengan buenas prácticas. Y buenas prácticas, hay prácticas duras y prácticas suaves. Prácticas suaves, por ejemplo, es un buen contrato y cuestiones así, o leer bien los términos y condiciones. Y prácticas duras es no jueguen con los datos de sus clientes. Ahorita esta herramienta puede ser una herramienta con la cual ustedes pueden hacer uso para desarrollar mejores herramientas que con las que ya trabajan, o mejores procesos de los que ya tienen. Ese es un cerebro que les va a ayudar a ustedes a construir una mejor máquina. Es decir, todavía no nos estamos deshaciendo de las máquinas. Es como una máquina que hace carros. Al final del día, hombre, hay una máquina que hace carros y es un software. Si yo le meto metal, ruedas, techo, me va a salir el carro.
Ahora lo que tengo es un super asistente, una mega máquina que me va a decir cómo puedo yo mejorar esta máquina. Es la herramienta detrás de la herramienta, y que es un poco lo que hicieron en el organismo judicial allá. O sea, lograron utilizar esta máquina para quitarle los datos que son sensibles, de manera que pueda procesar datos que ya no son sensibles. Entonces, un uso responsable en los contratos es mejorar sus prácticas de los contratos, es decir, mejorar sus procesos de elaboración, mejorar sus sistemas de elaboración, que puede ser algo tan sencillo como formatos. Vemos los bancos que tienen unos formatos buenísimos, que tienen opcionales y demás. Mejorar sus prácticas y sus procesos, pero no ingresen los datos de sus clientes. Ese es un uso no responsable de la herramienta, es no conocer la herramienta. El tema de la herramienta son los datos. Les quiero poner por último un ejemplo de por qué es una herramienta. Uno tiene que estar claro de que la inteligencia artificial no es la solución, es una herramienta. Ahorita en esta época que nos encontramos, estaban hace unos 20 años con todo esto de las computadoras o las supercomputadoras. Tan era así que dijeron, vamos a hacer un partido, la supercomputadora contra el humano. ¿Quién puede más, la computadora o el humano? E hicieron una partida de ajedrez. Kasparov contra Deep Blue, se llamaba la supercomputadora de IBM. Hicieron el primer partido, ganó Kasparov. Y entonces dijeron los de IBM, no, danos chance, ahorita vamos a componer, te vamos a poner una supercomputadora ya mejor. Hicieron una segunda partida, ganó Deep Blue. Kasparov en esa partida estaban jugando y de repente solo empezó a ponerse nervioso, sudar, y entonces no entendía qué estaba sucediendo. La cosa es que perdió el juego porque la computadora hizo un movimiento que no era racional. Y en su libro que él escribió después con el tiempo, se dieron cuenta que lo que la computadora tuvo, no les diría un virus, pero tuvo una mala programación que hizo que hiciera un movimiento irracional. Y la lección de esto es, tal vez computadora puede más que el humano, pero humano más computadora puede más que la computadora. Entonces, ¿a qué vamos? Si a mí me ponen a competir con la inteligencia artificial y empiezan a mandar preguntas, me va a ganar. Pero si yo utilizo la inteligencia artificial, yo le voy a ganar, como el ejemplo que puso aquí ingeniero Lara. Ingeniero Lara con los doctores. ¿Puede la inteligencia artificial acertar al 98%? No. ¿Puede el médico acertar todas las que acertó la inteligencia artificial al 95%? No. Pero el médico, utilizando la inteligencia artificial, puede llegar a ese 98%. Entonces, si quieren llevarse algo de esta charla, de los beneficios de la inteligencia artificial, es entender que es una herramienta, 1. Y 2, que el nombre de juego se llama privacidad de datos. No jueguen con los datos de sus clientes, porque eventualmente esa ley tiene que venir, y además vivimos en un mundo global. Esas serían mis recomendaciones de los beneficios del uso de la inteligencia artificial. Gracias por ejemplificarnos, licenciada Larios. En su experiencia, ¿cuáles serían esas buenas prácticas en propiedad intelectual? Gracias. Bueno, yo empezaría tal vez con una buena práctica que creo que debiese llegar a ser hasta una obligación legal, pero en tanto no tengamos ese marco regulatorio, le voy a llamar buena práctica, que es una obligación de divulgación de uso de inteligencia artificial. Es decir, y esto abarca todos los aspectos. Si en una oficina pues se va a hacer ese avance tecnológico de usar una herramienta de inteligencia artificial para alguno de los pasos del proceso de registro en propiedad intelectual, pues que haya la debida transparencia de comunicar públicamente esa innovación, esa divulgación de que se está utilizando esa herramienta, y que eso pues también debe ser auditable. De igual forma, para los creadores, tanto los artistas o quienes ya incluso hay ese debate y ese rechazo a si puede llamárseles artistas o no, si están usando de por sí una herramienta de inteligencia artificial, pero si eso se está dando, pues siempre una obligación de divulgación del uso. De igual forma, si se está tratando de una invención que pueda ser protegible por medio del régimen de patentes. De igual forma, para los empresarios, creo que una muy buena práctica es tener una política de protección y gestión de derechos de propiedad intelectual que les permita identificar cuáles son sus activos de propiedad intelectual y de qué forma pueden protegerlos. Si no tenemos todavía un marco regulatorio adecuado que brinde certeza acerca de cómo proteger una invención o una innovación que se dio a nivel empresarial utilizando una herramienta de inteligencia artificial,
pues tal vez esa herramienta sí puede ser protegida por medio del régimen de secretos empresariales, lo cual requiere un manejo adecuado de esa información a nivel empresarial con medidas muy específicas que ya un experto pues sabrá asesorar de cómo hacerlo, pero es muy importante tener esa visibilidad de los activos de propiedad intelectual y contar con una política de gestión y visibilización de los activos de propiedad intelectual a nivel de las empresas. También me parece importante regresar también al tema ético. Otra buena práctica me parece que es tener un documento, un código de ética en cuanto al uso adecuado, ya sea en el ámbito privado o público, para estas herramientas de inteligencia artificial, para tener realmente un ecosistema interno a nivel público y privado en que pueda, como ya mencionaba el licenciado Valladares, utilizarse como una herramienta que impida que se vulneren derechos de terceros a través de esta inteligencia artificial, incluyendo el tema tan importante de la privacidad de los datos, sobre todo si esto se está dando como parte del uso de una institución pública que pues tiene un estándar incluso más alto en cuanto a esa debida protección de los datos de los usuarios que formulan peticiones ante las entidades públicas. Y otro tema que quiero mencionar, que no sé si entra dentro del ámbito de buenas prácticas, pero me parece que es algo transversal y de suma importancia, es recalcar la necesidad de contar con una debida formación por parte de quienes administran justicia, de los juzgadores, para que puedan responder a las problemáticas que sin duda van a llegar al ámbito jurisdiccional y que implican el uso de inteligencia artificial, ya que regresando también al elemento de lo que puede llegar a tardar contar con un marco regulatorio adecuado, pues la vía más eficiente a veces para un adecuado reconocimiento de derechos es por la vía del desarrollo jurisprudencial. Entonces estimo que es muy importante que se cuente con una formación continua para los juzgadores, para que tengan la capacidad de responder adecuadamente a estas problemáticas y que las resoluciones de estos conflictos no vayan a resultar en un sistema que desincentive un uso adecuado de estas herramientas, sino más bien que genere los incentivos para que puedan ser usadas en el ámbito de la propiedad intelectual de forma a fomentar la innovación que puede llegar a darse con estas herramientas y que eso conlleve una protección de derechos que permita a quienes están haciendo uso de estas herramientas monetizar esas creaciones. Pues ese es el único incentivo, digamos, que va a permitir que sigamos teniendo innovaciones con el uso de estas herramientas. Gracias. Solo quería, ya tienen aquí arriba el QR para hacer cualquier pregunta. No les había indicado. Vamos a tener un periodo para contestar las preguntas. Quería, ingeniero, hacerle la misma pregunta, solo si tal vez nos puede usted, con su experiencia, dar ejemplos o algún caso que recuerde donde la Administración de Justicia sonó a todo la inteligencia artificial. Mira, a la pregunta tengo varias respuestas. La primera es como la que tengo que dar, la respuesta más coherente, responsable, es sumarme a lo que han dicho mis compañeros panelistas. Tienen que hacer un uso ético de estas herramientas. Coincido plenamente contigo, Sara, en el tema de las capacitaciones. No solo los jueces, hay que capacitar a los fiscales en el contexto de la investigación de los nuevos delitos cometidos en espacios digitales, hay que capacitar a los otros órganos auxiliares del sector justicia, a los peritos, a los criminólogos, a las policías, naturalmente a los jueces, a quienes toman las decisiones de compra de tecnología en las instituciones. Todo el mundo tiene que entender cuál es el potencial de uso de estas herramientas y estar capacitado en el uso correcto de estas soluciones. La segunda respuesta a la misma pregunta es como que sale mi alter ego y es súper complicada porque yo dirijo un laboratorio de innovación y en un laboratorio de innovación la verdad lo que hacemos es explorar, romper todas las reglas, buscar cosas que no se han buscado antes, transgredir todo lo que nos dicen que no tenemos que transgredir porque si no esta cosa no avanza. Y ahí la invitación es a no sean tan responsables, busquen, usen, pruébenlas todas, prueben todas las herramientas de inteligencia artificial, pero no a lo loco. Las personas que crearon la dinamita, cuando prendieron el primer cartucho, no estaban parados al lado de la dinamita a ver qué es lo que iba a pasar. Igual se protegían. Ustedes igual. Si van a interactuar con estos modelos, úsenlos todo lo que quieran, pero protéjanse. Usen datos sintéticos, usen datos ficticios, prueben con datos que no existen, con cosas que ustedes acaban de crear para proteger su identidad, para proteger sus datos personales. Nada
de lo que circula electrónicamente alguna vez desaparece. O sea, si ustedes creen que borrando una foto del celular esa cosa desapareció, no es cierto. Borré el email, lo borré de la bandeja de los elementos enviados, lo eliminé del computador, lo eliminé de la papelera de reciclaje, no es cierto. Nada de lo que circula electrónicamente desaparece, así que de verdad tengan mucho cuidado, ojo con las cosas que se mandan por WhatsApp. Desde el punto de vista de los casos de uso, en el caso del Poder Judicial chileno tenemos 3 o 4 desarrollos en operación con temas de inteligencia artificial. El primero, una herramienta para poder apoyar a los servidores judiciales, a los funcionarios que tramitan en los tribunales, con un modelo lingüístico que se basa en Whisper, que es de OpenAI, vinculado con un entrenamiento en nuestros sistemas informáticos para poder generar la transcripción inmediata de todo lo que sucede en la audiencia, pasarlo a texto, porque aun cuando nuestra legislación establece que el registro fidedigno de lo que ha sucedido en la audiencia en la pista de audio, el abogado cuando quiere presentar una apelación, la verdad es que quiere un documento que esté transcrito todo lo que pasó en la audiencia para poder analizarlo más fácil, y eso lo entregamos como un servicio también a los intervinientes. La traducción para atender a las personas que acceden a la justicia y que no hablan español. En el caso chileno tenemos un movimiento migratorio, particularmente ciudadanos haitianos, una comunidad china súper amplia, que tenían esta barrera lingüística, y es una solución que hemos levantado también con inteligencia artificial. A algunos de ustedes les comentaba un ejercicio que desarrollamos hace algunos meses. La misma empresa del ChatGPT, OpenAI, lideró la implementación de la primera hackathon de inteligencia artificial en América Latina. La convocatoria fue hace unos 3 meses atrás. Participaron como 1.500, 1.550 ideas, iniciativas del sector público, privado y académico de todo el continente. Se seleccionaron 33 que fueron a una final, y esas 33 un ganador. Y ganamos nosotros con un desarrollo que nos ha permitido hoy día tener el primer piloto en el que la tramitación de los juicios de divorcio de común acuerdo se desarrollan íntegramente a través de una herramienta de IA, y las sentencias que antes se demoraban 3 meses en la tramitación de este tipo de asuntos, hoy día la tenemos a pocos segundos con la validación que hacen estas herramientas. Entonces, es posible utilizarlo para hacer más eficiente el trabajo, pero nuevamente hay que tener cuidado cuando se utilizan, hay que tomar muchas prevenciones. A veces cuando se habla de innovación, la gente cree que es como juntarnos en una mesa redonda con lápices de colores, post-it, correr una pared y pegar los post-it ahí, el que llega más rápido es el más creativo. La verdad que la innovación es un proceso súper estructurado. Aun cuando les digo que nos saltamos todas las reglas, nos saltamos las reglas que las instituciones nos ponen de las cosas que no podemos hacer. No nos saltamos las reglas del proceso de innovación. El proceso de innovación tiene normas que seguimos fielmente, pero que nos permiten experimentar y lograr soluciones que hace algunos años atrás no hubiésemos pensado que eran posibles. Muchas gracias. Gracias. No sé si han jugado ustedes ping-pong. ¿Sí? Ok. Ping-pong con inteligencia artificial y contratos. Una palabra. Una palabra. Ping-pong, el juego. Sí, no, pero ping-pong. Entonces usted tiene que decir Una palabra. una palabra que se le venga: inteligencia artificial, contratos. Eficiencia. Ok, inteligencia artificial, propiedad intelectual. Innovación. Inteligencia artificial y administración de justicia. Y si nos puede también decir para investigación criminal. En administración de justicia yo diría oportunidad, pero no la oportunidad de la respuesta jurisdiccional, hacer que los tribunales puedan responder más rápido. Creo que eso es clave en justicia. Oportunidad sería la respuesta. En investigación criminal, certeza. Ok, muchísimas gracias. Tenemos tiempo para varias de las preguntas que tenemos y vamos a darlas por acá. Estas están dirigidas para Roberto. Una. ¿Cuáles considera que son los mayores desafíos que podrían presentarse en la implementación de la inteligencia artificial en el Sistema Nacional de la Inteligencia y de Investigación Criminal? Está dirigida a Roberto, pero no sé si puede aportar
Sí, pudiera aportar un poquito, pero creo que aquí el ingeniero puede aportar mucho más. Claro que el ingeniero aporte más en una sí. pregunta de esa, pero dale. Pero creo que en la investigación criminal hoy en día los mapeos tienen mucho valor, muchísimo valor. Entonces, al final del día, estos mapeos funcionan en base a una tabla de Excel que permite procesar muchísimos datos y generar estas arañas, por ejemplo, que recordamos en tiempos de CICIG. Y estos mapeos, hay una aplicación que se llama Kumu.io, por si quieren experimentar y jugar un poco con eso. No necesariamente es inteligencia artificial, al final del día es procesamiento de datos, pero la inteligencia artificial los pudiera ayudar a ustedes a completar más rápido estos datos, extraer estos datos que ustedes necesitan tabular de los textos. Por ejemplo, el caso Gerardi, si yo leyera el libro del caso Gerardi, yo pudiera sacar un mapeo del caso Gerardi en base a esta aplicación. Cada vez que veo un nombre, otro nombre y una relación. Veo nombre, relación, fecha si quieren. Y así me voy tabulando uno por uno conforme voy leyendo el libro. Y me voy y de repente, ¡pum!, me sale el mapeo y tal vez puedo ver quién fue el culpable o qué sé yo. Si ustedes le enseñan a la inteligencia artificial, decirle, mira, lo que yo necesito es esta instrucción, que me saques una tabla en la cual me termines participante 1, participante 2 y cuál es la relación entre ambos de todo ese libro, puede ser que le saque su tabla de Excel que ustedes necesitan. Con esa tabla ustedes la alimentan a un programa que hace mapeos y pues me cuentan el resultado. Van a tener una cuestión muy interesante. Eso es como yo considero que pudiera utilizarse el tema de la inteligencia artificial. De nuevo está un poquito el tema de datos ahí que ya les había dicho. Pero sí, si a mí me preguntan cómo lo utilizaría yo para un tema criminal, esa sería la forma, aunque está el tema de privacidad de datos que está muy delicado ahí. Pero hay que ver si es público o no el libro, no sé, pero así lo utilizaría yo en un caso en el que todavía no he chequeado bien mi ética de esa parte, pero listo, los invito a jugar un poquito con eso, en la herramienta para ser más eficientes. ¿Disparo? ¿Quiere comentar usted? Yo creo que el principal desafío en investigación criminal es evitar la discriminación positiva previa. Creo que ahí es probablemente lo más difícil. Ayer hablábamos de un caso, que el Compass de Estados Unidos, que con esta herramienta que hacía una predicción de la tasa de reincidencia que podía tener una persona y generaba una discriminación de todos aquellos ciudadanos norteamericanos condenados que tenían nombres que eran afrodescendientes. Y es porque existía un prejuicio previo en las sentencias previamente dictadas por los jueces en el estado de Nueva York. Un caso súper conocido. Amazon desarrolló un software de reconocimiento facial que tuvieron que abandonar porque no tenía los niveles de precisión necesarios para identificar a las mujeres afrodescendientes. Y la base de datos que utilizaron fueron las de los registros de los pasaportes. Y básicamente se generó una discriminación al no poder identificar ciertos rostros porque eran personas que pertenecían a un grupo social que tenía menos acceso a viajar fuera de las fronteras de su país y se genera una discriminación positiva sobre la base de los datos que estamos utilizando. En el caso de la investigación criminal, es perfectamente utilizable herramientas como estas para identificar una banda, el modus operandi, dónde están, dónde viven, dónde se mueven. Y eventualmente podría generar algunas cosas positivas con eso, como eventualmente generar alguna política pública de prevención del delito en ciertas zonas de la ciudad, porque sabemos dónde están los delincuentes, sabemos dónde viven, dónde operan, con quién se relacionan. Pero también generaríamos un estigma sobre ciertas zonas de la ciudad donde conviven otros ciudadanos que son de buen vivir. Entonces, creo que el principal desafío está allí en no generar estas discriminaciones positivas previas a través de los datos que la IA nos entrega. Gracias. Esta está dirigida para la licenciada Sara, que es la registradora de la propiedad intelectual. ¿Cómo puede llegarse a proteger las voces de los cantautores, derivado que se utiliza para la creación de canciones con voces de cantantes famosos? Acá lo que identifican es ese tema de que se está utilizando. Claro, sí, eso es de las grandes problemáticas que presenta hoy por hoy la inteligencia artificial en el ámbito del derecho de autor y diría yo en el ámbito del derecho a la propia imagen. Regreso un poco a lo que decía anteriormente, no hay aún consensos a nivel internacional, no hay aún un marco regulatorio claro. Ya las plataformas mismas están tomando, digamos, medidas desde un punto de vista un poco de la ética para impedir este tipo de usos y proteger de esa forma a los cantautores, pero todavía no hay respuestas claras. Creo que para llegar a ese nivel de protección sí es necesario que haya
una voluntad a nivel política para emitir normas que permitan esa protección o una respuesta a nivel jurisdiccional que permita un desarrollo jurisprudencial en resguardo de esos derechos. Sí señalaría que los tres principales factores que reclaman quienes son titulares de los derechos de las obras que alimentan este tipo de modelos son tres. Uno, el consentimiento previo de poder determinar si desean o no que sus obras sean parte de estos modelos. Dos, el crédito, es decir, ser reconocidos como titulares de aquellas obras que sirvieron en cierta medida a generar un determinado output. Y tres, la compensación o una justa retribución en la medida en que esas obras son utilizadas para generar un nuevo contenido. Pero esto es algo muy complejo, ya que creo que el licenciado Valladares y el ingeniero conocen mejor a nivel tecnológico estas herramientas que yo, pero entiendo que la forma en que funcionan es tan compleja que es prácticamente imposible determinar en qué medida fue usada una obra en particular para generar un output que ya tiene una mezcla de muchísimas obras que conforman esa base de datos tan grande. Gracias. Para el licenciado Valladares, ¿considera que la inteligencia artificial, si bien no representa un riesgo para el abogado a nivel de análisis en el documento que se crea por medio de esta tecnología, puede representar un riesgo a la formación de experiencia y conocimientos del estudiante de Derecho o de los nuevos abogados en ejercicio? Qué buena pregunta, buenísima pregunta. Pues definitivamente si están utilizando esas herramientas y le están reemplazando por la experiencia que ustedes pudieran tener, claro que les va a impactar en la experiencia. La experiencia proviene de repetir acciones y aprender de sus errores. Entonces, ¿qué sucede si ustedes no se equivocan o si ustedes no logran detectar los errores? Sí se pierden de cierta experiencia. Pero de nuevo, o sea, va a formar un poco parte de la realidad, ¿verdad? Pero sí, no perder ese criterio humano. La pregunta ahí también es, ¿qué nos diferencia a nosotros de la inteligencia artificial? Y creo que hay muchas cosas que nos diferencian. O sea, la inteligencia artificial al final viene de una colectividad de datos e incluso que no conoce fronteras. Bueno, pudiera conocer fronteras y localizaciones tan sofisticadas, pero el humano no deja de ser humano. Es una pregunta súper buena, la verdad que no tengo la respuesta. Pero sí, no se pierdan de la experiencia. No hay nada como la experiencia, no hay nada como los errores, es lo que nos hace humanos. Hablaban un tema de inteligencia artificial, no sé si era inteligencia artificial, porque ahora todo es inteligencia artificial y no todo es inteligencia artificial. Blockchain no es inteligencia artificial, por ejemplo. Pero hablaban de una tecnología, no sé cuál es, que básicamente era como un chip o algo que uno podía tener y que le iba predeciendo si uno iba a tener o no una enfermedad o algo. Entonces, antes de que uno se enfermara, pum, pastillita o lo que sea. Entonces uno como que ya nunca se iba a enfermar. ¿Es esto bueno? No. El hombre es bueno que se enferma para que tenga sus defensas. Lo mismo en nuestra profesión. ¿Solo estar con inteligencia artificial? No, o sea, al final del día, úsenlo como una herramienta para la herramienta. Apropiense de la inteligencia artificial. No pierdan lo que nos hace humanos, que es el error y la experiencia. No pierdan lo que nos hace humanos, que es enfermarse un poquito y tener sus propias defensas. Algo así lo vería yo, pero es una decisión, pasa por una decisión. Yo quiero sumar en esa respuesta. Yo creo que una parte de la respuesta es reciprocidad. ¿Por qué reciprocidad? Porque creo que los seres humanos en particular somos la criatura más dogmática que existe en este planeta. ¿Por qué existen las profesiones? Pues yo necesito un abogado que me asesore para la compra de una propiedad, por ejemplo, o un negocio. De la misma forma que necesito un médico para que me trate de mis enfermedades. Si no, tendría que saber de todo. Y los todólogos no existen. Tomamos decisiones que son dogmáticas. Y la pregunta que uno debería hacerse es, ¿puedo utilizar herramientas de ya como el ChatGPT para poder preparar un examen? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿Está bien? Yo quisiera que se preguntaran si cuando van al médico se harían esa pregunta. ¿Este es un doctor que estudió realmente lo que dice que sabe o cuando respondía en sus exámenes lo hacía utilizando una herramienta de IA y no se preparaba adecuadamente?
Y los seres humanos tomamos decisiones que son súper dogmáticas, sobre todo cuando se trata de las asesorías profesionales. Entonces creo que allí el principio que debe primar en el espíritu probablemente desde el mundo académico es la reciprocidad. Creo que tenemos que formar profesionales que sean con un estándar ético lo suficientemente alto como para equipararse al estándar ético que queremos exigirle al resto de las profesiones que nos presta servicios como ciudadanos. Eso. Gracias, sí, va la pregunta también para ti en ese sentido. Y dice, ¿cómo podemos los estudiantes utilizar la inteligencia artificial de forma ética y sin perjudicar nuestro aprendizaje? Entonces, sí, iba para ti. Gracias. Yo primero, tal vez brindando otra perspectiva y sin estar en desacuerdo con lo que ya mencionó Roberto y Mario, lo que agregaría, digamos, para verlo de otra forma es que realmente, a mi parecer, la profesión está cambiando también. Y la experiencia que antes, o ciertas experiencias que antes eran valiosas y necesarias para poder desempeñarse en el mercado laboral como abogados, realmente ya no son un valor agregado. Entonces, no es que no esté de acuerdo con que es necesario no perderse de esa experiencia, pero sí diría que las habilidades que se requieren hoy en día para poder destacarse y tener habilidades muy propias en un mercado laboral bastante saturado como abogados son otras, y parte de eso sí es hacer uso de estas herramientas en favor de esa experiencia de aprendizaje y de cómo responder a la forma en que está cambiando la profesión. Y en esa línea, con la segunda pregunta, pues creo que un uso ético implica, por un lado, lo que ya mencionaba al inicio, que creo que aplica también al ámbito académico, y es una obligación de divulgación cuando se ha usado una herramienta de inteligencia artificial, sobre todo en el contexto de una prueba académica, si se está usando para responder o para auxiliarse, que yo en lo personal no lo veo como algo que deba satanizarse, como que es totalmente vedado utilizar estas herramientas para auxiliarse en encontrar una respuesta propia a una prueba, a una tarea, pero siempre tener esa debida divulgación de que se hizo ese uso y que se usó como herramienta y no como para una formación ya a nivel de opinión propia. Eso creo que es importante. No sé cuál era, ya perdí la segunda parte de la pregunta, el uso ético y… Pues yo creo que recalcaría eso, que debe usarse como herramienta y no como, sobre todo a la hora de formarse una opinión, siempre tener pues ese segundo paso de una reflexión propia y de apropiarse de lo que la inteligencia artificial ha podido generar para tener una reflexión ya más personal y propia. Gracias. Les comento una anécdota. Hace poquito tuvimos un ensayo, están mis estudiantes de propiedad intelectual y precisamente el ensayo era ética y propiedad intelectual. Entonces la pregunta después de que ya me lo entregaron fue, ¿quiénes de ustedes utilizaron ChatGPT? Levanten la mano, con confianza. Y la mayoría levantaron la mano. Yo eso precisamente les dije, o sea, utilicémonos como una herramienta auxiliar, pero que esto les haya servido para hacer la investigación y luego poder desarrollarla, y eso fue lo que evaluamos, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente, totalmente de acuerdo con ustedes. Para Mario es la pregunta, ¿cómo visualiza el papel de la inteligencia artificial en el futuro en el Sistema Nacional de Inteligencia y de Investigación Criminal? Respondimos eso, fue la primera. Perdón. ¿Y cómo podemos garantizar que los sistemas de inteligencia artificial utilizados en el ámbito jurídico sean justos, imparciales y no perpetúen sesgos existentes? Es un tema lo de los sesgos, porque en general la mayoría de la construcción de modelos, básicamente los modelos de lenguaje, las cosas que uno utiliza como el ChatGPT, Copilot, Meta y todas esas cosas, se construyen sobre información previa, y la información previa viene cargada con los sesgos de las personas. Las sentencias anteriores de los jueces tienen sus sesgos, como fuesen, políticos, sociales, de origen, antropológico, sociológico, pero hay un rasgo humano en el fallo, hay un rasgo humano en la sentencia. Y es súper difícil eliminar los sesgos. Existen técnicas matemáticas para depurar los datos y poder eliminar esos sesgos, pero es un tema más o menos complejo. Yo creo que una de las principales, si las instituciones públicas van a abrazar el uso de estas tecnologías, tienen que ser algoritmos que se denominan de caja blanca, que son abiertos, porque
Hoy día nosotros tenemos, yo tengo ahí en mi computadora una licencia de pago de ChatGPT, la uso, le doy un montón de información, que me devuelva gráficos, que me ayude con el trabajo, pero no conozco cuál es el funcionamiento de la herramienta. Veo si lo que me entregó me sirve, si lo uso bien, si no se descarta. Pero cuando una institución pública hace uso de esas herramientas, sobre todo en el contexto del derecho, hay un principio que aplica en términos generales para todos los procedimientos, y es el derecho de las partes de alegar de que lo que se resolvió está equivocado. Y cuando está equivocado, pero esa decisión se apoyó en el uso de una herramienta, tenemos que tener la capacidad institucional de abrir esos algoritmos y decir, de esta forma lo razonó la herramienta. Y si se equivocó, se sigue adelante con el proceso como tal. Siempre se puede revertir, deshacer una decisión. Sin embargo, creo que ahí el desafío está en establecer ciertos estándares en el uso de estos algoritmos y que sean estándares comunes para el aparato público, para poder no generar tampoco asimetrías en los distintos servicios de la organización del Estado. Tenemos una última pregunta que es para ti, Mario. ¿Cómo podemos garantizar que los sistemas de inteligencia artificial, este es en el tema rural, ¿cómo podría la inteligencia artificial facilitar el acceso a justicia en zonas rurales de Guatemala, donde el sistema jurídico tradicional es limitado? Tenemos esta última pregunta, entonces te agradezco solo tu tiempo. Tú lo mencionabas recién, ¿eh? Hay muchas cosas que hoy día todo es inteligencia artificial y la verdad es que no todo es inteligencia artificial. Yo trato de pensar en las zonas alejadas de un país con la geografía que tiene Guatemala, con los accesos que existen en Guatemala, con la conectividad, ya sea vial, redes eléctricas, acceso a internet. La inteligencia artificial necesita energía eléctrica, acceso a internet, capacidad de procesamiento de datos, y en algunas zonas rurales eso no existe. Yo pensaría en soluciones que son más rudimentarias desde el punto de vista tecnológico, pero probablemente más eficientes y que generan impacto. El otro día en reuniones con la gente de los OJ, veíamos cómo era posible llegar a estas zonas rurales donde no hay un tribunal, donde las personas tienen que desplazarse 2 horas en locomoción pública para poder llegar a un tribunal, llegan al tribunal y le dicen, no, ¿sabe qué? Esa audiencia la reagendamos, vuelva otro día. Eso tiene un costo para los litigantes. Y uno podría implementar, aun cuando en esas zonas de la ciudad o de ese poblado no existan conexiones ciudadanas, acceso a internet domiciliario y todo lo que se necesita para estas vinculaciones digitales, sí existe probablemente una comisaría. Y en esa comisaría no tenemos ninguna limitación para poner un tótem de atención de usuarios vinculado con los sistemas electrónicos del Poder Judicial. Y que la persona, en vez de tener que trasladarse 2 horas hasta un tribunal, lo haga a la comisaría de su comunidad y de ahí conectarse con el tribunal. Creo que el acercar la justicia a las personas, inteligencia artificial nos va a ayudar para aquellas personas que tienen acceso a la posibilidad de utilizar este tipo de herramientas, pero las comunidades rurales no tienen ese acceso. Y creo que las tecnologías lo que tienen que hacer es democratizar el acceso a la justicia, es facilitarlo para las personas. Algunas soluciones van a ser con ella y otras van a ser simplemente poner un computador en una oficina de la policía y que se conecten con el tribunal. Perfecto, gracias. Con esto entonces cerramos el panel y como reflexión final es, ¿el futuro nos alcanzó? Sí, definitivamente, ya el futuro nos alcanzó. No debemos preocuparnos, pienso yo, sino que debemos ocuparnos. Debemos de construir conceptos tradicionales y analizar beneficios de la inteligencia artificial. Ver definitivamente a la inteligencia artificial como un aliado del derecho y, por supuesto, que aún hay desafíos que no han sido considerados y debemos de considerarlos, como ustedes bien lo expusieron, pero creo que también el mayor riesgo es ese desconocimiento que hemos hablado. Debemos conocer las herramientas para poder desarrollarlo adecuadamente. Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes, al público y a los panelistas por su excelente disertación. Muchas gracias a la señora moderadora. Por favor, silencio y permanezcan en sus lugares. Gracias a la señora moderadora, magíster Ana Rocía Beltetón, y a los señores panelistas por esta excelente participación y aporte a este Congreso Jurídico. A continuación, el señor decano
entregará un diploma de reconocimiento a los participantes de este panel foro que dice así: la Universidad Rafael Landívar, a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, otorga el presente reconocimiento, en este caso, a la magíster Ana Rocía Beltetón González por su destacada participación como moderadora en el panel foro Experiencia de la aplicación de la inteligencia artificial en el derecho y ciencias afines. Señor decano, por favor. También se entrega un reconocimiento a la licenciada Sara María Fernanda Larios Hernández. Al magíster Roberto Valladares Montiel. Y por último, al magíster Mario Lara Orellana. El día de mañana continuaremos con las actividades de este Congreso Jurídico Landivariano. A todos, muchas gracias por su atención y buenas noches.